Capítulo 9. Trabajo en equipo. Rukia no esperaba que el proyectil en forma de corazón hiciera desaparecer su escudo, eso debería haber sido imposible, ya que el escudo era inamovible y, si se dominaba, normalmente explotaría, y por lo tanto no tenía nada listo para detener el disparo de seguimiento. De golpearla. Se sintió desorientada por un momento, pero no se sintió particularmente lastimada, y mientras se revisaba, no tenía ninguna herida. Miró hacia atrás y vio que Ishida tampoco parecía herida. Su entorno, sin embargo, se veía diferente, hasta cierto punto. Ella frunció. Todavía parecía que estaban en el interior, y dentro de un almacén, excepto que parecía uno mucho más grande, con cajas mucho más grandes por ahí, y todo hizo clic cuando notó una llanta gigante en una esquina. ¿Qué sucedió? Se volvió para mirar a Ishida, luego dejó escapar un largo suspiro y respondió, cansada. Los proyectiles del Fullbringer parecen haber tenido un efecto miniaturizador. Ahora somos del tamaño de una hormiga. Ishida frunció el ceño, mirando a su alrededor hasta que finalmente comentó. Eso no es bueno. Creo que los subestimamos y fue un error. Sí, había sido un error. Su propio error, como Rukia sabía muy bien. Sabía que, aparte de Hirako Shinji, ninguna de las personas a las que estaba cazando, el Shinigami traidor al que había puesto de su lado, había sido oficial destituido, y mucho menos en el nivel de teniente como ella. Y el Fullbringer aquí dentro tampoco parecía más fuerte, una vez que había sido capaz de sentirlos. Había pensado que sería fácil capturarlos y obtener la información que necesitaba, y una buena oportunidad para que Ichigo y sus amigos practicaran la lucha contra enemigos espiritualmente empoderados en un entorno menos peligroso. Y en cambio, como siempre, la había jodido. Dos de ellos habían quedado atrapados en cualquier trampa que la habilidad del Fullbringer había creado junto con un hueco que no estaban preparados para enfrentar, y ella no había anticipado una habilidad engañosa y como resultado se miniaturizó. Una vez más, un intento de liderar un equipo se había convertido en un desastre únicamente debido a su falta de competencia. Como si necesitara más pruebas de que había tenido razón al rechazar la oferta del capitán Ukitake de tomar el rango de teniente en la 13ª división. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento, y mientras Ishida se quitaba el polvo, expandió sus sentidos tanto como pudo, descubriendo con molestia que su rango se había reducido junto con su tamaño, por lo que apenas podía sentir el borde del almacén, donde descubrió que todos se estaban yendo, tanto el grupo que transportaba heridos como Tatsuki, aparentemente, también resultó herido. Ella hizo una mueca ante eso, agregando una falla más a su propia pila, antes de volverse hacia Ishida y decir. Tenemos que movernos, los demás se van, y tendremos dificultades para rastrearlos de esta manera. Ishida se giró para mirar mientras reformaba su plataforma deslizante, incluso cuando preguntó, ¿Ichigo no está tratando de ver si todavía estamos por aquí? Tatsuki resultó herido, creo que solo está preocupado por llevarla a un médico en este momento. Ishida asintió y, habiendo completado el deslizamiento, creó el camino deslizante para él, pero Rukia pudo sentir de repente un tentáculo gigante azotando en su dirección, y casi sin pensarlo, lo empujó fuera del camino del golpe, permitiéndoles esquivar a ambos. El ataque justo a tiempo. El tentáculo destrozó las cajas que los rodeaban hasta convertirlos en astillas, mientras dejaba una grieta en el suelo. Pero por su tamaño, las astillas eran prácticamente del tamaño de una espada, por lo que Rukia no perdió tiempo en crear una esfera de Bakudo a su alrededor para repeler los 3 ataques posteriores, capturando y remodelando el Reiatsu suelto en el aire con un solo movimiento en espiral de su mano. Incluso mientras miraba a su enemigo, el hueco que una vez más se había movido alrededor de la barrera que ella había erigido para mantenerlo atrapado. El monstruo se veía positivamente titánico frente a ella, solo que sus ojos eran 4 veces más grandes que ella, y cuando habló, su voz resonó como un trueno, la malicia en ella era aún más aterradora por la forma en que llenaba el aire. No irás a ninguna parte, Shinigami. Puede que ahora seas del tamaño de un bocado, pero puedo sentir que tus almas son tan poderosas como antes. De ninguna manera voy a dejar que una comida tan rica se me escape. Ishida miró al monstruo ante ese comentario, claramente no estaba del todo contento de que lo llamaran Shinigami, y antes de que Rukia pudiera decir algo, dejó escapar varias de sus flechas. Golpearon el hueco sin dificultad, considerando lo grande que era el objetivo, y lo atravesaron sin dificultad.
Sin embargo, como era de esperar, las heridas eran tan pequeñas que apenas eran visibles y, con la regeneración del hueco, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Luego, otra andanada de zarcillos se estrelló contra su barrera, y pudo sentir cómo se rompía. Sabiendo que otra serie de ataques haría que explotara, rápidamente le susurró a Ishida, en un tono apresurado. No tenemos tiempo para esto, salgamos de aquí. Pero el Kinky sacudió la cabeza ante eso y respondió, sonando molesto. No voy a dejar que un hueco esté aquí y pueda matarlo. Si quieres huir, siéntete libre. Entonces, antes de que Rukia pudiera decir más, creó otro de su camino y rápidamente lo usó para lanzarse hacia un lado, disparando más flechas a medida que avanzaba. Una vez más, cada uno de ellos atravesó el hueco sin ninguna dificultad, pero las heridas que dejaron atrás eran tan pequeñas y se curaron rápidamente, bien podría no haber estado allí en absoluto. Rukia no pudo evitar la sensación de que esto era el resultado de su error. Ella sabía que él solo estaba siguiendo su estúpido código de Kinky y que no tenía nada que ver con ella, pero sus sentimientos no cambiaron solo porque sabía intelectualmente que estaban equivocados. Aún así, tenía algo que hacer, y usó su Shumpo para salir del camino, apenas unos momentos antes de que una multitud de zarcillos y tentáculos rompieran su Bakudo en pedazos, haciendo que explotara en el hueco, quemando sus extremidades. El rugido de dolor resultante fue ensordecedor, Rukia podía sentir sus huesos temblando por la fuerza, pero apretó los dientes e ignoró el dolor, sabiendo que tenía que seguir moviéndose si quería evitar que la mataran aquí. Mientras seguía empujando a su Shumpo lo más que podía, Rukia apenas se mantenía a salvo de los múltiples ataques de barrido que el Oyou le lanzaba. Ni siquiera tuvo tiempo de montar un ataque adecuado. Ella podía disparar a do ocasionalmente, pero con solo uno a la vez, incluso sus ataques más grandes no podían causar mucho daño, y obviamente no iba a durar de todos modos. Ni siquiera era que el Oyou fuera particularmente rápido o peligroso, de hecho, probablemente estaba en el extremo inferior de la escala, era solo que la ventaja de tamaño titánico que tenía sobre ellos compensaba su baja velocidad y potencia. Ishida, pudo ver, estaba en la misma situación que ella, corriendo alrededor del monstruo mientras lo acribillaba con ataques que, a pesar de su precisión, terminaron siendo casi completamente intrascendentes para la criatura. Si querían ganar, tenían que idear un plan y hacerlo rápido. Se lanzó hacia la posición de Ishida, teniendo que acelerar aún más para mantener su velocidad, y le dijo con tono serio: «Esto no va a funcionar, ¿te das cuenta? ¿Y qué, quieres que me rinda? No, solo para trabajar conmigo. Solo necesitamos golpear la máscara con múltiples ataques en un período de tiempo lo suficientemente corto como para destruirla, y ganamos. Y la máscara es la parte que se regenera más lentamente de todos modos. Eso es fácil de decir, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Con una distracción. Uno de nosotros logra que se concentre en sí mismo, el otro desata todo lo que tiene para derribarlo». Ishida frunció el ceño, claramente disgustado con la idea y preparando una objeción o refutación en su mente, y Rukia se dio cuenta de que no podía persuadirlo, no con cómo cada momento desperdiciado arriesgaba su muerte si fallaban solo una esquiva, y cuán poco confiaba él, como Kinky, tendría para ella, un Shinigami. Necesitaba demostrarle que era de confianza para que él siguiera su plan, y si estaba equivocada, tal vez sería un merecido castigo por el desastre en el que se había convertido esta misión debido a sus errores. No esperó la respuesta de Ishida, sino que de repente se separó del camino tortuoso que rodeaba el hueco que estaban siguiendo y corrió hacia él a toda velocidad, fortaleciendo y proyectando sus emociones para atraer completamente la atención del monstruo mientras gritaba: «Vamos, monstruo, enfréntame si crees que puedes». Como era de esperar, el monstruo le lanzó alrededor de una docena de grandes tentáculos, pero Rukia lo estaba esperando y se dirigió directamente hacia el más grande. Juntó las manos y las retorció mientras lo hacía, y luego las separó justo cuando el ataque estaba a punto de golpearla, creando un tipo diferente de Bakudo que el que tenía antes. La barrera se curvaba hacia el enemigo y era ligeramente adhesiva para que el tentáculo se detuvo en él, en lugar de rebotar. Rukia avanzó, usando el tamaño del gran tentáculo como protección contra cualquier golpe perdido de los cercanos, y luego elaboró otra barrera en el lado superior del tentáculo, atrapándolo dentro. Luego creó dos más a sus lados, y tan pronto como más ataques la golpearon, repitió el truco, procediendo a atraparlos a ambos. Además de unir las barreras para evitar que el hueco se libere. Y luego se lanzó hacia arriba, atrayendo la atención del enemigo una vez más. Incluso mientras más y más tentáculos se dirigían hacia ella, y ella repetía su estrategia para atrapar a tantos como pudiera, Rukia sabía que no podía seguir así para siempre.
Los huecos eran inteligentes y pronto se adaptarían. Sin su Zanpakuto para atacar, normalmente solo correría en este punto, pero si quería hacer que este plan funcionara, tenía que seguir repitiendo lo que estaba haciendo, para mantener la atención del monstruo en ella. Y, de hecho, después de un puñado más de golpes que atrapó, los ataques comenzaron a llegar directamente frente a ella, haciéndose imposibles de capturar, mientras más se movían para rodearla por detrás, dejando el movimiento hacia arriba como su única vía de escape, y ella sabía que un ataque vendría desde esa dirección para aplastarla tan pronto como intentara tomarlo. Y dado que era la única forma de mantener la atención del enemigo en sí misma, se lanzó hacia arriba. Efectivamente, vio caer el tentáculo y creó un Bakudo nuevo y diferente, este con forma de cono, pero sin base y vacío por dentro. Midió el tiempo de su ascenso para estrellarse contra la barrera desde su propio lado al mismo tiempo que el ataque la golpeaba desde el otro lado. Se preparó, y después de haber hecho que este fuera más fácil de romper a propósito, explotó con el impacto, tal como ella esperaba, la explosión direccional desgarró el tentáculo y la destrozó mientras la enviaba a estrellarse contra una de las cajas cercanas. Que funcionó como una forma de salir del cerco. Podía sentir el poder de su propia alma atenuarse y vacilar un poco como resultado de la herida que se había infligido a sí misma, y luego sintió una repentina oleada de poder en un área diferente del almacén. Por un momento, no pudo entender por qué Ishida había aumentado su poder de esa manera, por qué convertirse en un objetivo. Entonces se dio cuenta de repente, cuando el hueco de repente redirigió sus ataques de esa manera. La estaba salvando. Rukia maldijo, incluso mientras usaba los pocos momentos de respiro que Ishida le había dado para recuperarse, así pudo huir de los siguientes ataques. Pero luego, cuando volvió a ganar altura, frunció el ceño al sentir que el alma en llamas se detenía, sin hacer nada para esquivar el ataque que había provocado, y luego entendió lo que estaba pasando. Volvió a enfocar su detección, ignorando el cebo que estaba siendo hecho pedazos por el ataque del hueco, y encontró a Ishida justo cuando dejó de ocultar su presencia y soltó una sola flecha de su arco mientras decía, aparentemente para sí mismo, y la autosatisfacción que sentía. Dejar salir era cualquier cosa por lo que pasar. Healing Fail, Regenlicht. Al principio, la flecha se parecía a cualquier otra que Ishida le hubiera disparado antes a Rukia, excepto quizás por tener un race un poco más concentrado de lo habitual, pero luego, mientras viajaba, la flecha comenzó a astillarse, como si se separara en más pequeños pero más y más numerosos. Flechas mientras se disparaba hacia adelante, apuntando directamente a la máscara del Oyou. Para cuando las flechas llegaron al monstruo, lo que tomó menos de un tercio de segundo, en realidad, demasiado rápido para que el enemigo reaccionara de alguna manera, cubrían un área tan alta que pulverizaron todo el hueco. Máscara en esa única andanada. La criatura se quedó allí por un momento, esperando con nada más que un agujero vacío donde había estado previamente su rostro enmascarado, antes de que el cuerpo colapsara en el suelo, disolviéndose en un mar de partículas de Reishi. Rukia dejó escapar un suspiro de alivio ante eso, luego se volvió hacia Ishida y comentó, buena habilidad ahí. ¿Por qué no la usaste la última vez que te vi cazando, contra ese hueco con forma de araña? El Kinky se encogió de hombros y respondió, estoy muy lejos de dominarlo, todavía no puedo controlar la cantidad de división que sufre el ataque de ninguna manera, y en tamaño regular, las flechas tienen suficiente penetración para atravesar cualquier hueco para golpear lo que está detrás de ellos, y suficiente poder para derrumbar un edificio entero. No voy a desatar algo así donde vive la gente. Espero bajarlo a un nivel en el que pueda controlar y manipular la división precisamente para adaptarla a la amenaza, pero en este momento todavía es un trabajo en progreso. De las 6 artes de Kinky, la única que realmente he dominado es Irenkyaku, me queda mucho trabajo por hacer en las demás. Y Healing Fail es la que me da más problemas. Hizo una pausa, tal vez dándose cuenta de que había revelado mucho sobre su habilidad a un enemigo potencial, y Rukia se preparó para la amenaza de no decirle a nadie más, pero en lugar de eso, Ishida dijo, confundida, lo que hiciste allí fue muy imprudente. Si no hubiera entendido lo que buscabas, podrías haber muerto fácilmente. Rukia se encogió de hombros ante eso y dijo, era la única forma en que podíamos derribar a ese hueco, pensé que eras lo suficientemente inteligente como para darte cuenta. Ciertamente, lo estaba. Y, sin embargo, podrías haberte marchado. Matar a un hueco sin una Zanpakuto es algo que tu Shinigami nos prohibió hacer a Kinky, pero aquí, estabas dispuesto a ayudarme a hacerlo. Arriesgaste tu vida por ello, incluso.
Parecía listo para preguntar por qué, a lo que Rukia no sabría qué responder, principalmente porque ella misma no sabía realmente por qué lo había hecho, pero luego negó con la cabeza, simplemente ofreciéndole una reverencia mientras decía, gracias por la ayuda. Rukia instintivamente se inclinó hacia atrás, años de entrenamiento que su hermano había empujado sobre ella saliendo a la superficie por su cuenta, pero rápidamente se recuperó y dijo, en un tono serio, no pienses en eso. Ahora vamos, tenemos que regresar a Urahara, hazle saber a él y a mi capitán cómo se complicó la situación. No sé para qué se alió Hirako con estos portavoces, pero no puede ser bueno. Ishida asintió, y los dos se movieron para irse, con su tamaño actual. Cuando llegaron a casa, Ichigo estaba algo menos preocupado y algo más. Menos porque podía sentir que el alma de Tatsuki no parecía desvanecerse ni nada, todavía estaba dentro de su cuerpo, e incluso había dejado de perder sangre. Más porque ella todavía estaba inconsciente, y él sabía muy bien que cualquier pérdida del conocimiento por más de unos minutos, especialmente viniendo de una conmoción cerebral, podría ser una muy mala señal. Por lo tanto, en realidad no se molestó en volver a su cuerpo normal ni en intentar pensar en una excusa para ello. En cambio, se lanzó directamente a través de la ventana más cercana, agradecido de haberla encontrado abierta, y cortó cualquier tonta bienvenida que su padre estaba a punto de decir dejando que su preocupación claramente a través de Tatsuki resultó herida y ha estado inconsciente durante unos minutos, tienes que revisarla. Colocó a su amiga en la cama más cercana de la enfermería, luego se deslizó hacia atrás, dejando que su padre se moviera para revisarla. Frunció el ceño después de una primera mirada, luego procedió a sacar sus herramientas y hacer un chequeo más preciso, después de lo cual dijo, sonando aliviado, no es nada grave. Está dormida, pero no por el golpe, así que no hay daño cerebral. Yo diría que el agotamiento causado por la combinación de la pérdida de sangre y la exposición a un estallido repentino de Reiatsu muy por encima de su nivel mientras se encontraba en un estado de debilidad. Ichigo podía sentir el peso cayendo de sus hombros mientras confirmaba que Tatsuki no moriría. Entonces, mientras su padre le conectaba una vía intravenosa con una solución salina y un paquete de sangre, Ichigo se levantó. Ahora que sabía que Tatsuki estaba a salvo, tenía que regresar, buscar a Orihime, Chad, Rukia e Ishida, ver si podía entender qué les había pasado y, con suerte, ayudarlos también. Por eso se molestó cuando encontró a su padre parado en su camino. Viejo, ahora realmente no es el momento, tengo cosas que hacer. Bueno, entonces harás el tiempo y dime por qué trajiste a Tatsuki para cazar huecos contigo cuando claramente no está entrenada en ningún tipo de combate espiritual. Más que nada, fue la expresión severa en el rostro de su padre lo que detuvo a Ichigo. Casi nunca lo había visto así antes, así que decidió responder, aunque no ocultó su molestia. Yo no quería, pero ella absolutamente quería correrse. Y además, no era un hueco. Eso la lastimó, era un tipo raro con una espada explosiva. Eso solo explica por qué tuvo el tipo de herida que tuvo, no por qué ibas contra alguien que puede crear explosiones de vientos cortantes. Pensé que te había dicho que no te involucraras en cosas peligrosas, ¿no? Ichigo no sabía cómo responder a eso, pero luego se dio cuenta de que responder era su última preocupación, así que preguntó, espera, ¿cuánto sabes realmente sobre cosas espirituales? ¿Por qué nunca me dijiste nada al respecto, si sabías lo peligroso que podría ser? Te he dicho 1.000.000 de veces que es peligroso salir solo, que hay gente peligrosa por ahí, y has podido ver espíritus mucho más tiempo que eso debería haber sido suficiente. Ichigo estaba a punto de ofrecer otra refutación, cuando el timbre de la clínica los interrumpió. Su padre soltó un resoplido molesto, luego dijo, señalando con el dedo al suelo. Ahora espera, no hemos terminado con esta discusión. Luego se dirigió a abrir la puerta, mientras Ichigo se sentaba en una de las sillas, casi atravesándola por un momento antes de controlar sus turbulentas emociones. Mientras tanto, escuchó la voz de su padre proveniente de la puerta, claramente molesto. Kugo. ¿Por qué estás aquí? Lo dejé claro la última vez, estoy fuera de esto para siempre.
Mira, no habría venido a molestarte si no fuera importante, pero realmente necesito tu ayuda. Y realmente no quiero ayudarte. Vamos, Isin, eres el único que conozco que puede tratar heridas como estas. Ichigo frunció el ceño. ¿Quién era este tipo y por qué su voz sonaba familiar? Su padre claramente dudaba en estar de acuerdo, por lo que el otro hombre insistió. Mira, puedes ver por ti mismo que esto es serio, incluso podría morir. De lo contrario, no te habría molestado. Solo ayuda al niño, y luego estaré fuera de ti y no me verás. Nunca más, lo prometo. Bien. Adelante. Luego volvió su padre, seguido de dos personas muy familiares que llevaban en brazos a otras dos muy familiares. Los ojos de Ichigo se abrieron al mismo tiempo que los de Jinjo, y el hombre alcanzó la cruz en su cuello mientras Ichigo fue por su espada y dijo, ¿cómo me localizaste? La pelirroja, Riruka, frunció el ceño mientras gritaba. No teníamos idea de que estabas aquí, se suponía que este era un lugar seguro donde podíamos curar a Yukio. Jinjo, mientras tanto. ¿Cuál es el significado de esto, Kurosaki? ¿Estás trabajando con Shinigami ahora? No tengo idea de lo que estás hablando. Sabes que nunca antes había conocido a un Shinigami. Estás bromeando, ¿verdad? Lleva el uniforme, tiene la Zanpakuto, claramente es uno de ellos. ¿Cómo puedo saber cómo es un Shinigami? De todos modos, nadie va a empezar una pelea aquí, o voy a terminarla. Y ese no es un Shinigami, ese es mi hijo Ichigo. Y si sigues amenazándolo, vamos a tener un problema en nuestras manos. Jinjo pareció considerar hacer una pelea de todos modos por un breve momento, pero luego soltó su colgante y levantó las manos en un gesto de paz. Ichigo también soltó su espada, y su padre asintió ante eso. Bien. Ahora todos se sentarán y luego me explicarán qué está pasando aquí. Ichigo tampoco podía esperar para saberlo, así que aceptó el alto el fuego por ahora, incluso mientras mantenía sus ojos en el Fullbringer. Por la forma en que el hombre lo miraba, no estaba seguro de cuánto podían confiar en lo que dijera, pero iba a escuchar de todos modos. Por lo menos, necesitaba saber qué les había pasado a sus amigos, y estas personas eran las únicas que tenían las respuestas. Orihime fue cautivada por el asombro mientras observaba su nuevo entorno. Era un claro increíble, con setos altos en todo tipo de formas, desde animales hasta torres con forma de castillo, árboles de Navidad y más, todo cubierto de hermosas flores en todo tipo de colores. El topiario se veía un poco tonto, ya que quien los había esculpido claramente no podía hacer curvas y los hizo todos con bordes cuadrados. De hecho, incluso la fuente en el centro del área era toda cuadrada, y el agua que brotaba de ella se curvaba en dos ángulos cuadrados en la parte superior antes de caer en una sola hoja sólida. En general, era muy extraño pero también muy hermoso, y Orihime no pudo evitar mirarlo todo con los ojos muy abiertos. Eso fue, hasta que una voz dijo de repente, molesta. Maldita sea, Yukio, ¿nunca aprenderás a apuntar esa cosa correctamente? Orihime se giró y vio que la aterradora mujer que había pateado a Sado se estaba levantando del suelo, donde de alguna manera había caído cuando la trasladaron allí. Inmediatamente, Orihime la apuntó con los dedos y le dijo, dejando en claro que estaba enojada. Oye, quédate atrás. Eres una dama mala y no fuiste nada amigable, no quiero pasar tiempo contigo. La mujer le lanzó una mirada amenazante, lo que hizo que Orihime retrocediera. Esto hizo que la mujer sonriera amenazadoramente mientras daba un paso adelante y decía, «Oh, ¿puedes hacer algo para detenerme, niña?» Fue entonces cuando Sado, que había estado tan quieto y en silencio detrás de ella que se había olvidado de él, dio un paso adelante, colocándose entre Orihime y la mujer, y habló en un tono tranquilo. «Puedo». Las palabras de Sado hicieron que la mujer se detuviera y luego preguntó, frunciendo el ceño, ¿por qué un Fullbringer está trabajando con Kinki y Shinigami? ¿No sabes que somos enemigos naturales de ellos? Orihime frunció el ceño. Recordó que Ishida era un Kinki, y él había dicho que Ichigo era un Shinigami, pero no conocía las otras palabras, así que preguntó, ¿qué es un Fullbringer? ¿En serio, no lo sabes? No preguntaría si lo hiciera. Sado también negó con la cabeza, lo que provocó que la mujer suspirara y respondiera, sonando cansada.
Fullbring es una de las dos formas en que los humanos normales podemos defendernos de los Hoyous. En realidad, es la más común. Los Kinky son los raros, por lo que se unieron en clanes, ya que tiende a darse en familia. Cualquiera que pueda usar Fullbring es un Fullbringer. Orihime no estaba segura de haber entendido eso. Pensó en cuál era la parte más confusa y luego dijo, ¿por qué los Kinky son más raros? ¿Cuál es la diferencia? La mujer negó con la cabeza ante eso, ahora luciendo divertida. Realmente no tienes idea, ¿verdad? Es bastante simple, realmente. Las artes de Kinky consisten en juntar Reishi y manipularlo. La aplicación más básica de eso es dibujarlo para ti. Fullbringer, en cambio, puede sacar su Reiatsu de sí mismos, de una manera similar a como lo hacen los huecos, e incluso lo empujan hacia otros objetos para que sus almas los ayuden. Es solo una inclinación natural. A algunas personas les resulta más fácil mantener sus emociones embotelladas, pero a la mayoría les resulta más fácil mostrarlas. Y el alma eventualmente se adapta al patrón y hace uno de los dos más fácilmente. Hizo una pausa, luego señaló con el dedo asado y agregó. ¿Y eso que hiciste, donde empujaste tu Reiatsu fuera de tu cuerpo para cubrirte como una armadura? Eso fue Fullbring. Lo que me lleva de nuevo a la pregunta. ¿Por qué estás trabajando con un Shinigami en lugar de ayudarnos? Orihime frunció el ceño ante eso y respondió, colocando sus puños en su cintura y sacando el pecho para enfatizar. Ustedes son los malos. ¿Por qué los ayudaríamos a invocar monstruos? Sado asintió, claramente de acuerdo con ella, y agregó. Ichigo quiere detenerte y confío en él. Eso también. Orihime asintió, tratando de dejarle claro a la mujer que no iban a ceder en esto, lo que hizo que frunciera el ceño, luciendo disgustada. Mira, no es lo que parece, ¿de acuerdo? No estamos convocando a los huecos para que los suelten, los estamos convocando para matarlos. Nunca fue nuestro objetivo hacer que huyeran como lo hicieron. Orihime se sorprendió de eso. La mujer parecía sincera, lo que planteó la pregunta. ¿Por qué lo hiciste entonces? La mujer dejó escapar un espectáculo. Verás, el objeto despertado de Ginjo le permite robar el poder de cada Hoyou que mata y agrega ese poder al objeto mismo. Eso significa que, al matar huecos, se vuelve más poderoso. Esa es la única razón por la que estábamos haciendo eso. ¿Qué es un objeto despertado? ¿Es ese un poder que tienen los Fullbringers? Más o menos. Verás, cada elemento tiene un alma, pero generalmente están dormidos. Fullbringing puede usarse para obtener la ayuda de esas almas de una manera pequeña por unos momentos. Sin embargo, dado que las almas crecen acumulando nuevos recuerdos y pasan por experiencias de vida, el alma de un elemento puede construir una conexión con su propietario que es más fuerte que el promedio, generalmente debido a emociones fuertes. Piensa en recuerdos o cosas así. Si despiertas un elemento como ese, te da una habilidad muy poderosa, muy parecida a Shikai de una Zanpakuto. Orihime estaba a punto de preguntar qué eran una Zanpakuto y una Shikai, cuando de repente un gran rugido resonó en el claro, y todos giraron hacia la izquierda, donde vieron el enorme hueco con la máscara de cabeza de león moviéndose hacia ellos. La mujer maldijo y dijo, maldita sea, ¿qué está haciendo Yukio? Si nos alcanza, esa cosa nos hará papilla. ¿Por qué no nos ha sacado todavía? El Hoyou volvió a rugir y luego asestó un puñetazo brutal a uno de los setos, y en lugar de ser aplastado o destrozado, el topiario explotó en una lluvia de fragmentos parpadeantes de luz verde, que inmediatamente después se disolvió en chispas. Orihime observó eso con una mezcla de sorpresa y asombro, nunca había visto un topiario hacer eso antes, y luego preguntó, mientras observaba al monstruo repetir su esfuerzo en otro de los arbustos decorativos extrañamente cuadrados. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué tipo de lugar es este? Es una simulación. El artículo de Yukio le permite crear dimensiones de bolsillo con reglas que puede inventar. Ambos se giraron hacia Sado ante su pregunta, y entonces Orihime entendió. Oh. Este lugar está hecho de cosas de fantasmas, ¿verdad? Está hecho de Reishi, sí. ¿Por qué importa eso? Sado no puede ver esas cosas. La mujer la miró sin comprender la explicación, lo que a Orihime le pareció extraño, no le pareció tan complicado, pero antes de que pudiera decir algo más, el hueco atravesó varios setos de hierba a la vez, y la mujer maldijo una vez más antes de decir.
No se queden aquí, corran y escóndanse idiotas, si podemos permanecer escondidos el tiempo suficiente, Yukio seguramente se dará cuenta de que hemos quedado atrapados aquí con el hueco y nos sacará. Realmente no esperó a ver si seguían su sugerencia, sino que corrió hacia un corredor a la izquierda y desapareció rápidamente detrás de una curva. Orihime decidió seguir el consejo, agarró el brazo de Sado y lo arrastró para esconderse en otro laberinto de vegetación a la izquierda, guiando el camino ya que aparentemente ni siquiera podía ver las paredes del laberinto, aunque todavía podía tropezar con él. Ellos sí se movía en la dirección equivocada. Siguieron corriendo durante unos minutos, el sonido del hueco rompiéndose alrededor se hizo cada vez menos fuerte. Fue entonces cuando Sado puso una mano en el hombro de Orihime, haciendo que se detuviera. Ella se volvió hacia él y Sato preguntó, en un tono neutral, ¿estamos lo suficientemente lejos? Orihime buscó el Oyou, y al ser enorme, fue fácil encontrarlo. Estaba rugiendo en la distancia, pero parecía que estaba parado en el mismo lugar, rompiendo repetidamente los setos a su alrededor con una furia increíble. Orihime dejó escapar un largo suspiro al verlo, luego le dijo a Sado, estamos a salvo aquí. Creo que está atrapado, sigue chocando en la misma área. Sado asintió, luego pareció preocupado por un momento y señaló en la dirección general donde estaba el hueco mientras preguntaba, ¿está el hueco allí? Orihime se sorprendió, luego le sonrió a Sado y dijo feliz. Así es, está exactamente ahí. ¿Has logrado poder verlo ahora? Sado negó con la cabeza. No. ¿Qué? Entonces, ¿cómo puedes saber dónde está? No lo soy. Pero ahí es donde la Fullbringer está cojeando en el suelo, como para esquivar algo. Se ve muy herida. Los ojos de Orihime se abrieron ante eso. Ella no podía ver nada, pero Sado podía ver a través de las paredes, o más bien, las paredes eran invisibles para él, por lo que no dudó de que estaba en lo cierto. Puso una mano sobre su boca en estado de shock, sacudiendo la cabeza. No podía creer que la otra mujer pudiera salir lastimada, se veía tan fuerte cuando peleaban antes. Me voy. ¿Qué? Orihime se volvió hacia Sado, confundida, y este le explicó con tono paciente. ¿Ichigo alguna vez te contó cómo nos hicimos amigos? Ella negó con la cabeza y él continuó. Un grupo de ladrones me había quitado este colgante, es lo único que me regaló mi abuelo, lo único que me queda de él. Le prometí a mi abuelo que no pelearía, que solo usaría mi fuerza para proteger a los demás. Fue entonces cuando apareció Ichigo, los golpeó a todos y me lo devolvió. Y dijo que si no podía luchar por mí mismo, él lucharía para protegerme. Y dije entonces, que lucharía para protegerlo. Para eso me fue dada mi fuerza, para proteger a la gente. Señaló en la dirección en la que estaba el Oyou y continuó. Si Ichigo estuviera aquí, ya estaría peleando. Como su amigo, necesito hacer lo mismo. Orihime no pudo evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos por la historia. Era una historia tan llena de emociones e Ichigo, ambas cosas que amaba. Cerró los puños y dijo, asintiendo. Muy bien, vamos. Juntos. Sado pareció sorprendido y luego dijo. Pero no puedes pelear. No, pero puedo verlo y tú no. Yo también quiero ayudar, no quiero esconderme como un cobarde. Sado la miró en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Bien entonces. Luego se agachó, señalando su hombro bastante grande y dijo. Siéntate ahí y agárrate fuerte entonces. Ella asintió, y una vez que Sado la tuvo sólidamente a cuestas, se levantó. De pie sobre su cabeza, en realidad podía ver por encima de la parte superior de los diversos setos que constituían el jardín laberíntico, y se dio cuenta de que realmente parecían videojuegos, con una parte superior perfectamente plana, que era una sola pieza en lugar de muchas ramas diminutas separadas. ¿De qué lado debo ir? Orihime estaba a punto de enviar a Sado a la derecha, cuando de repente tuvo una idea y preguntó en su lugar, ¿qué tan alto puedes saltar? En respuesta, Sado hizo un salto de pie bastante impresionante que lo llevó por encima del borde hasta casi los hombros. Orihime tuvo que admitir cierto miedo ante la idea, pero lo reprimió. Ichigo no tendría miedo, salvaría a la gente sin importar nada. Y le dijo a Sado, señalando, oh, salta en esa dirección, y habrá una repisa a la que puedes agarrarte. Súbete encima de ella, y luego podemos llegar allí parándonos sobre los setos. Será mucho más rápido de esta manera. Sado asintió y, unos momentos después, estaban de pie sobre el laberinto. Orihime pudo ver el Oyou en la distancia y lo señaló, gritando, ¡vamos! Luego se fueron. Sado comenzó a correr hacia adelante, moviéndose a lo largo del techo de los setos.
Orihime le decía cuando debía saltar cada vez que se formaba una interrupción en el camino entre ellos, y mientras que en los primeros momentos ella no era perfecta y Sado saltaba un poco antes o un poco tarde, lo que hacía que tuviera que agarrarse a los setos y volver a levantarse. Como él lo hizo, pronto ella se metió en el ritmo. Muy pronto, se encontraron frente al hueco. El enorme monstruo estaba destruyendo el área mientras intentaba golpear a la mujer en el suelo, quien trepaba sobre su espalda para evitar los ataques, pateando ocasionalmente hacia arriba con su pierna izquierda para repeler un golpe que Dios estaba demasiado cerca de ella. Ahora que estaban más cerca, Orihime pudo ver que la otra pierna de la mujer parecía rota. Probablemente porque no estaba huyendo o peleando. Aún así, eso no importaba en este momento. En cambio, Orihime señaló en la dirección en la que estaba parado el hueco y llamó a Sado. «Está ahí». Sado asintió y saltó hacia adelante, levantando el puño como lo hizo antes de lanzar un poderoso puñetazo directo al monstruo. Orihime podía sentir y ver la energía que salía del cuerpo de Sado y lo envolvía en una armadura de luz verde que brillaba suavemente, y luego la fuerza del impacto que hacía temblar sus huesos. Aún así, el hueco estaba mucho peor, su brazo lucía claramente roto por el puñetazo de Sado, su piel blanca y correosa estropeada por sangre oscura como humo. Una vez que aterrizaron, Sado miró a su alrededor, claramente tratando y sin poder identificar dónde estaba el enemigo. Pero Orihime pudo verlo, preparándose para pisotearlos y gritó: «Esquiva a la derecha». Sado lo hizo, y un momento después el suelo se hizo añicos bajo el pisotón, pequeños fragmentos brillantes fluyeron por todas partes. Luego Orihime le gritó a Sado que cargara, y él atacó la pierna del monstruo con su hombro, una vez más golpeándolo con una fuerza que la dejó temblando, pero también rompió la pierna del monstruo, enviándolo al suelo. Orihime soltó un grito ante eso, levantando los brazos en señal de victoria y dijo: «Lo logramos. Logramos derribarlo». ¡No! «Cuidado ahí». Orihime se volvió para observar a la mujer herida que intentaba levantarse, con los ojos muy abiertos por el miedo y la sorpresa, mirando detrás de ellos. Orihime se giró para encontrar el otro brazo del hueco, no estaba roto. Chocando contra ellos. Ni siquiera tuvo tiempo de decirle a Sado de qué lado esquivar, pero al menos la advertencia de la mujer lo hizo levantar su armadura brillante justo a tiempo antes de que la mano del enorme monstruo los golpeara y los enviara a ambos volando. Orihime se encontró rodando por el suelo. Cuando se detuvo, no pudo ver por un momento, y le tomó un momento darse cuenta de que era por los pelos en su rostro, sus horquillas se habían caído debido al golpe. Los alcanzó rápidamente, las manos cerrándose sobre ellos como el precioso tesoro que siempre habían sido mientras miraba a su alrededor. Sado había recibido todo el peso del ataque del hueco, y estaba de rodillas, sangrando. Frente a ellos, el Olou parecía que se estaba poniendo de pie, incluso cuando una de sus piernas estaba rota, excepto, ¿no era así? Puso su mano libre sobre su boca para evitar gritar en estado de shock, mientras observaba cómo su enemigo se levantaba lenta pero seguramente, mientras que Sado parecía demasiado herido como para intentar hacer lo mismo. ¿Cómo? Es la verdadera fuerza de los Olous. Si no los derribas, con decisión, siempre se recuperarán, eventualmente. Orihime volteó a su lado, donde encontró a la otra chica acostada, con una mueca en su rostro. Luego se volvió hacia Orihime y le preguntó, cansada: ¿eres lo suficientemente fuerte como para cargarme? Una de mis piernas aún funciona, puedo matar esa cosa si solo puedo alcanzar su cabeza. Destruir la máscara por completo es la mejor manera de derrotarlos. No, Sado me estaba cargando, y. Maldita sea. Supongo que ya hemos terminado. Había una sensación de resignación en la voz de la mujer mayor, lo que dejó a Orihime completamente perpleja. ¿Por qué se rendía la Fullbringer? Ichigo no se rendiría. Sado todavía estaba tratando de levantarse, incluso si estaba casi completamente cubierto de sangre. Y la propia Orihime, ella era completamente inútil. Pensó que podía ayudar, pero todo lo que podía hacer era mirar. Era como cuando su hermano había muerto, no había podido hacer nada al respecto. Se aferró desesperadamente al único recuerdo de él que siempre llevaba consigo, la horquilla que ahora tenía en la mano, incluso cuando el gigantesco hueco terminó de levantarse y comenzó a acercarse. El paso fuerte del monstruo envió una onda de choque por todo el suelo, y Orihime pudo sentir que la mujer a su lado dejó escapar un pequeño grito de dolor, mientras que el esfuerzo de Sado por levantarse fracasó cuando el suelo tembló y lo hizo caer de nuevo. Y cuando el monstruo se acercó un paso más, Orihime supo que tenía que hacer algo, cualquier cosa, aunque fuera inútil.
Tenía que intentarlo. Así que volvió a ponerse de pie, apretando el puño, las horquillas dentro le pinchaban la palma de la mano y la dejaban dolorosamente consciente de ellas, recordando esos últimos momentos con el fantasma de su hermano, cuando había sido capaz de traerlo de vuelta a su casa. Sentidos, aunque solo sea por un minuto. Fue solo un momento, pero ella había ayudado allí, incluso si no lo sabía, y no pudo evitar la esperanza de que si pudiera ayudar un momento aquí, detener este hueco por solo un segundo, tal vez eso sería suficiente. La determinación la llenó, dando fuerza a sus pasos, estabilizando su cuerpo para que dejara de temblar, entrecerrando los ojos mientras la imagen del hueco parecía volverse más clara en sus ojos, su fea máscara de león más clara. El hueco se movió, levantando su puño hacia atrás y rugiendo en desafío, y ella se paró frente a Sado. «Deténgase». Por supuesto, el monstruo no escuchó, sino que lanzó su poderoso puñetazo con toda la fuerza que su enorme cuerpo podía acumular, solo para detenerse en seco milímetros frente a ella, un sonido como un gong resonando a través del laberinto. ¿Cómo lo hizo? Ningún viento ni ningún otro efecto del impacto llegó a Orihime, y cuando sus ojos se agrandaron, el monstruo retiró su puño con un aullido de dolor, los dedos y la muñeca claramente rotos y doblados fuera de alineación. Orihime vio que había un escudo triangular de pie frente a ella, más delgada que una hoja de papel y, sin embargo, absolutamente intacta, brillando con una suave luz blanca. ¿Qué está pasando? Oye, estamos aquí para ayudarte. Orihime volvió a enfocar sus ojos y se dio cuenta de que era una pequeña, diminuta hada la que le estaba hablando. Mientras observaba, se dio cuenta de que era solo uno de los tres, flotando frente a ella con una expresión satisfecha, mientras que tres más estaban en la esquina del escudo que la había protegido. No pudo evitarlo cuando empujó al que había hablado, un espíritu femenino con el pelo atado en un moño muy parecido al de un samurái y vestido con un kimono, mientras preguntaba, ¿eres un espíritu de insecto volador o algo así? La criatura rió y respondió, claro que no. ¿No nos reconoces, Orihime? Somos los que siempre estamos más cerca de ti. El más cercano. Por supuesto. Y estamos aquí para ayudar. Tu determinación nos hizo avanzar, tus fuertes emociones nos despertaron de nuestro sueño. Eso hizo que la mano de Orihime se diera cuenta repentinamente, y mientras comprobaba, las horquillas en su mano brillaban con la misma luz blanca que el escudo frente a ella, lo que hizo que sonriera mientras agarraba a la pequeña hada y gritaba, «Oh. Así que son espíritus de objetos despiertos, como decía la chica mala antes. El nombre es Hakie». Orihime se giró hacia la mujer y vio que tenía una mirada de asombro en su rostro cuando dijo, «Eso fue impresionante, pequeña, nunca antes había visto despertar un objeto espontáneo. Ese escudo tuyo ayudará. No podemos atacar, pero al menos nos permitirá sobrevivir hasta que yo o tu amigo mejoremos lo suficiente como para realmente luchar. Podemos pelear totalmente, mujer, así que cállate ya». Esa, Orihime vio, era otra de las 6 pequeñas hadas, un hombre con cabello negro desordenado y un traje de ninja. Orihime se giró hacia él y le preguntó sorprendida, ¿tú puedes? Fue entonces cuando el espíritu en sus manos se liberó del agarre de Orihime y respondió, por supuesto. Y también podemos curar a tus amigos. Querías el poder de revivir ese momento perdido, y que las cosas malas dejaran de suceder, ¿no es así? Así que te lo dimos. Orihime se quedó perpleja por eso, pero el ninja habló, molesto. Deja de hacer estas explicaciones complicadas, solo mostrémosle. Y con eso, el hada se lanzó hacia adelante, agarrando la mano de la tercera hada libre, una niña pequeña que parecía tener una cubierta de tienda de campaña con forma de insecto sobre su cabeza, y la arrastró. Un momento después, los dos volaban juntos, y luego se separaron, aún volando hacia adelante pero cada uno por su cuenta, excepto que Orihime pudo ver un largo hilo de luz brillante extendiéndose de uno al otro, manteniéndolos conectados en un camino. Y cuando ambos pasaron junto a la pierna del hueco, uno a su izquierda y otro a su derecha, la cadena de luz entró y luego la atravesó, de modo que cuando se detuvieron, hubo una erupción de humo oscuro y espuma negra, antes la pierna se partió en dos por el ataque. Orihime no pudo evitar sonreír ante eso, el ataque había sido tan genial. Por supuesto que lo fue. ¿Quieres que te lo explique? Asintió al hada samurái y dijo, bien, entonces cada uno de nosotros puede crear una zona muy pequeña de tiempo detenido. Hizo una demostración, abriendo los brazos y envolviéndose en un pequeño globo de luz blanca que apenas la rodeaba, luego continuó. Uno de nosotros solo no puede hacer mucho, pero juntos, podemos cubrir zonas mucho más grandes con el efecto.
y como el tiempo está detenido por dentro, nada puede pasar por él, y si algo es forzado, simplemente se destruye, y también podemos rebobinar un poco el tiempo dentro de él, para que no pasen cosas malas. Aquí, déjanos mostrártelo. Luego, el hada les hizo un gesto a los tres que estaban manteniendo la barrera, y la soltaron. La barrera desapareció cuando se colocaron en un triángulo alrededor de Sado, mientras que el samurái se movió hacia la parte superior y dijo: «Vamos gente, mostremos todo nuestro poder». Energía. Las otras tres hadas, una chica delgada con un mini vestido, una grande y musculosa y una calva con un vestido más elegante, todas asintieron, y luego Sado estaba dentro de una pirámide de luz blanca. Y luego Orihime vio que todas sus heridas desaparecían, incluso su ropa se remendaba, como si nunca hubiera sido lastimado. Mientras su amiga se sentaba, las cuatro hadas desactivaron su poder y volaron tras ella, pronto se unieron a las otras dos, y el samurái dijo: «Por supuesto, debemos presentarnos. Gente, alineación. Estos son Tsubaki, Lily, Baigon, Inahiku, Ayame, y yo soy Shino. Somos Shun Rika y estamos aquí para protegerlos». Orihime asintió mientras memorizaba los nombres, y estaba a punto de decir algo cuando el hueco soltó otro poderoso rugido. Se volvió para mirarlo y vio que se había agarrado la pierna y la había colocado contra el muñón cortado, y en el tiempo que Sado se curó, también se había curado a sí mismo y se estaba poniendo de pie. Tsubaki, el hada niña, pareció molesta por eso y dijo: «Atacamos de nuevo, Orihime, y lo cortaremos en pedazos». Esperar. Orihime se volvió hacia Sado, que estaba de nuevo en pie, y ahora estaba enfocado directamente en los huecos, lo que significaba: «Sado». Él asintió, luego se volvió hacia Hakie y dijo: «¿Ese objeto despertado, cómo funciona?». Ella se burló y respondió: «¿Qué? ¿Pensando que solo porque ahora puedes ver espíritus simplemente puedes activarlo? No es tan fácil. Necesitas un elemento con el que tengas una conexión emocional profunda, luego necesitas sentir una emoción increíble, y no todo puede hacer, tiene que ser una emoción que también esté muy fuertemente conectada con el artículo, y no puedes fabricarla, debe ser algo genuino, y luego, cuando sientes esa emoción, aún debes tener suficiente control sobre ella para empujar dentro del artículo en sí». ¿Por qué crees que hay tan pocos Fullbringers y tantos Kinky, a pesar de que la mayoría de las personas se inclinan naturalmente por los Fullbring? Es porque convertirse en uno es difícil, por eso. Sado simplemente asintió, aparentemente sin inmutarse por la diatriba en absoluto, y preguntó: «Cuando dices que empuje la energía en el objeto, ¿te refieres a lo que hago para protegerme?». Hakie se encogió de hombros. «Sí, pero más enfocado y con más fuerza, empujándolo todo dentro del objeto mismo». Sado asintió una vez más, luego se giró hacia el monstruo, mientras usaba una de sus manos para agarrar el disco dorado que colgaba de su cuello. Mientras tanto, el enorme hueco había regresado por completo y estaba cargando contra ellos. Los ojos de Orihime se abrieron, preparándose para interferir, pero luego el colgante comenzó a brillar con un resplandor azul oscuro, y luego la energía se extendió por el cuello y el torso de Sado hasta su otro brazo, el izquierdo, cubriéndolo. Y luego se solidificó en una especie de extraña armadura y guantelete, negro con largas rayas rojas. Sado simplemente la levantó, y mientras el monstruo giraba, levantó su antebrazo, y la armadura pareció aplanarse y agrandarse un poco, como una especie de escudo. Y luego el puñetazo golpeó, y Sado se mantuvo firme, el impacto envió una onda expansiva que hizo que Orihime se tambaleara hacia atrás y desordenara todo su cabello. Sado, sin embargo, parecía completamente imperturbable, y cuando el hueco retiró su golpe, como si estuviera estupefacto por el resultado de su ataque, Sado devolvió el golpe, un golpe directo dirigido alto a la cabeza del monstruo. Por supuesto, el monstruo era demasiado grande para que el puñetazo golpeara algo, pero tan pronto como el puñetazo dejó de moverse, un pilar literal de energía azul surgió de él, explotando el hueco con todo su poder, y cuando la explosión desapareció después de unos segundos, toda la mitad superior del hueco, incluida la máscara y la cabeza junto con la mayor parte del torso y los hombros, se había vaporizado por completo. Sado miró su brazo, su expresión era ilegible, antes de dejar escapar lentamente un largo suspiro, dejando que la armadura desapareciera. Fue entonces cuando Hakie comenzó a reírse entre dientes y dijo: «Está bien, grandulón, lo reconozco, fue impresionante lograr un despertar parcial funcional en el primer intento. Pero tienes un largo camino por recorrer antes de que realmente lo domines». Luego se volvió hacia Orihime. «Dime, niña, ¿qué tal si me curas ahora?». Orihime asintió y avanzó, y Sado los alcanzó, agachándose junto a ella mientras decía, con un dedo apuntando al Fullbringer:
Cuéntanos todo sobre tu grupo. Orime asintió ante eso. Ella realmente quería saber qué estaba pasando aquí.